Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas todas las personas que se van conectando en este momento. Hoy los acompañamos Camilo y Melisa para la conferencia del día de hoy. El tema es muy interesante, muy enriquecedor. Vamos a ver cómo es que está verdaderamente clasificado el conocimiento y que hay dos tipos de conocimiento, el objetivo y el subjetivo. Aquí vamos a entender un poquito profundamente cómo es el desarrollo y la adquisición de verdadera sabiduría. Es el tema número 42 de esta serie de pistas denominadas fase A. Entonces, aquí vamos a empezar desenvolviendo el título. Cuando nosotros aquí, en este conocimiento universal, nos referimos a subjetivo, subjetivo es algo que está sujeto a diferentes cosas, diferentes condicionamientos. Y lo objetivo es algo que no está sujeto, ¿sí? Entonces, es algo que está libre, que hace parte entonces de algo superior. Sigamos entonces aquí. En dos clases de conocimiento vamos a entender que existen dos mundos. Existe el mundo exterior y el mundo interior. Cada uno de estos mundos tiene su propia realidad. Eso es algo que cada uno pues lo va a estar reflexionando y lo va a estar vivenciando, ¿no? El mundo exterior está formado por todas las cosas con las cuales interactuamos exteriormente, lo que conocemos exteriormente. Como nosotros todo el tiempo estamos interactuando con ellas, las vemos, las podemos tocar, bueno, las percibimos a través de los sentidos, entonces creemos que son totalmente reales, ¿sí? Y nos dejamos fascinar por ellas. Pero vamos a entender que aunque tienen su realidad, carecen de total realidad. Veamos entonces cómo es este proceso. Cuando nosotros analizamos todo lo que está formando este mundo exterior, vamos a darnos cuenta que la naturaleza es pasajera. Quiere decir que no es eterno, quiere decir que todo está pasando en muchos sentidos. Pasan las personas, pasan las construcciones, los continentes, bueno, pasan los animales, pasan las diferentes cosas que están en ese mundo exterior, ¿no? Y por eso es que estamos diciendo, al no ser inmutable, al no ser eterno, al no pertenecer, digamos, a la total realidad, adimensional y demás, entonces carece de realidad. Veamos que también acá en el mundo exterior estamos imitando, en muchos sentidos, está nuestra personalidad que se desarrolla en función de la imitación, ¿sí? Imitamos a las demás personas, imitamos no solamente en el desarrollo de nuestra personalidad, que es de los 0 a los 7 años, sino que durante el resto de nuestras vidas también seguimos cogiendo muchas cositas por imitación y las pasamos a nuestra personalidad. Y ahí que vamos a encontrar que hay una serie de condicionamientos que están y conceptos que definen todo el desarrollo y definen nuestra personalidad. ¿Cuáles son esas? Pues las normas sociales, lo que está permitido y lo que no, bueno, las conductas de moral, las conductas que nos están relacionadas con los preceptos religiosos, todo lo que nosotros aprendemos en la sociedad de lo que debemos ser, de lo que debemos desarrollar en nuestra vida. Adicionalmente, también como parte de la personalidad están todo esa cuestión de organización académica que tenemos, organización del estudio, kinder, primaria, secundaria, universidades, especializaciones. Todo eso está desarrollando lo que conocemos como la personalidad. ¿M? Cuando nosotros entonces en un momento llegamos a la final de nuestra vida, porque va a ser así, tarde o temprano nuestro cuerpo físico va a morir, pues nuestra personalidad se va a desintegrar. Recordemos el tema número 2 y número 15 y bueno, luego también en el tema número 30 entendíamos que esta parte que es la personalidad, aunque ha, digamos, capturado energía nuestra y demás, pero se va a desintegrar. Al fin y al cabo se va a desintegrar cuando el cuerpo físico también muera. Quiere decir que todo eso que invertimos en tiempo en cada una de esas cuestiones de la personalidad solamente es en función de eh, algo aquí en la existencia, ¿sí? Todo pasará. Lo que no vemos los humanos es que todas las cosas de la personalidad tarde o temprano pasarán. Muchas cosas que nos enseñaron años atrás fueron modificadas posteriormente. Aquí vamos a mirar, luego lo voy a retomar más adelante, pero aquí vamos a mirar que, por ejemplo, siempre entonces en un momento se decía algún avance científico en la química o en la física y luego cambiaba, ¿sí? Cambiaba en el tiempo. ¿Por qué? Porque aún así carecía de realidad. ¿No? Ve.
Es que como lo dice Camilo, siempre y cuando las cosas carezcan de realidad, pues entonces, ¿cuál va a ser esa comprobación o esa verdad, esa sabiduría que está en cada uno de los eventos, de los conocimientos que nosotros hemos visto a través del kinder, prekinder, del bachillerato? Todo esto a nosotros no nos puede garantizar el despertar nuestra conciencia. Realmente, entre más conocimiento subjetivo, más conocimiento intelectual tengamos, es más difícil poder entender ciertos procesos de la conciencia. Entonces, el conocimiento subjetivo o de la personalidad va a atrofiar esa parte superior de nosotros, va a alienarla, nos va a mecanizar y nos va a convertir en teóricos. En un momento dialogábamos con una persona que tenía bastantes conocimientos intelectuales, muchas especializaciones, y sencillamente se le estaba dando un entendimiento de lo que era la conciencia y lo que era el amor. Y esta persona primero tenía que hacer una pausa porque él no podía entender de qué tipo de amor se le estaba hablando. Él decía, no, venga, me está hablando de un amor de pareja, de amor de familia, de amor de un hijo a un padre, de un abuelo. O sea, no podía tener esa capacidad de entender que el amor es una fuerza, independientemente en qué entorno se mueva. Y así van a suceder muchas cosas. Ustedes pueden experimentar, tal vez a hablarles a una persona del desdoblamiento astral, van a decir, no, eso es ilógico, eso es una proyección de la mente, eso no existe, eso es peligroso, demuéstremelo aquí y ahora. Realmente siempre esa mecanicidad y ese conocimiento subjetivo quiere tener algo para poderlo comprobar, examinar, verlo con los ojos físicos, es decir, que no nos deja a nosotros poder percibir con nuestros sentidos internos. Hablando realmente, si uno desea autorrealizarse, entre menos conocimientos subjetivos se tenga, es mucho mejor. Se nos va a facilitar más poder tener esa capacidad de la comprensión que no se aprende en ninguna primaria ni en ningún bachillerato, no se aprende en ningún manual de convivencia. Muchas personas pueden ser maravillosas en el campo de el estudio académico, más su vida emocional, su vida interna, su vida privada puede ser un completo desastre. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una sabiduría que habita en cada uno de nosotros, pero si siempre estamos dejando o confiando en cosas externas, en elementos externos, pues realmente nos vamos a estancar y nunca vamos a poder llegar a ese punto. El mundo interior es muy diferente. En él vamos a encontrar dos clases de realidades. Entonces recordemos lo que veíamos en la primera conferencia, que no solo somos un cuerpo físico, sino también somos un alma, energía, mente. Ese es ese 97% de conciencia que está atrapando todos nuestros defectos. O sea, cada uno de nuestros defectos tiene conciencia de verdad, real, objetiva, pero que esta conciencia, al ser atrapada en el defecto, se condiciona de acuerdo al defecto que la tenga así. La ira tiene atrapado un muy buen porcentaje de dulzura, pero entonces la ira tiene sus condicionamientos y sus conceptos. No, tengo que hablar duro, tengo que ser violento, tengo que ser humillante, porque es que así me hago respetar. Si vemos cómo esa conciencia se va condicionando, ese es todo ese 97% de conciencia subjetiva. Pero también tenemos una esencia que es libre, es lo único real y verdadero en nosotros, que es el espíritu, la conciencia, la esencia, lo consciente, lo superior, ese es el 3%. Como lo veíamos en alguna conferencia, son tres fuerzas que están dentro de nosotros que si nosotros aprendemos a activarlas de una forma muy a la experimentación, cada una de ellas la vamos a encarnar en los tres factores para revolucionar nuestra conciencia. Es decir, que esto viene a ser el 100% de nuestra esencia, que es lo que verdaderamente cuenta. Veamos que una persona en algún momento puede adquirir muchísimas cosas materiales, muchísimo conocimiento intelectual, conocer a través de sus viajes. Bueno, pueda que para la personalidad eso sea un progreso, pero veamos que esta persona al morir, ¿qué se lleva para su próxima existencia? Los viajes, las comidas, los banquetes, todos esos conocimientos que obtuvo, se los lleva en una próxima existencia. Más si una persona se dedica a hacer un trabajo interior, a poder empezar a observarse a sí misma, a cambiar, a eliminar un defecto, esa conciencia liberada sí se va a llevar a una nueva existencia. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo lo objetivo y real verdaderamente va a buscar un cambio dentro de nosotros.
Veamos que esa esencia es nuestro Dios particular, es lo único real y verdadero. Cuando una persona muere, sufrimos por la personalidad, por el cuerpito físico, por el vestido que no vamos a volver a ver, pero si pudiéramos entender que esa conciencia, lo verdadero de esa persona es inmutable, es eterno, siempre va a estar ahí, pues vamos a darnos cuenta que esta es la realidad de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, tenemos la conciencia dormida, no hay nada que hacer. Nosotros cuando nacemos con un 3% de conciencia libre y despierta. En el momento en que nosotros caemos en el error de empezar a crear nuestra personalidad, de empezar a fraccionar nuestra mente, nuestros conocimientos, a empezar a confiar en cosas externas, que debo tener tales estudios, tales conocimientos, o si no, no voy a ser nadie en la vida, todos esos conceptos de la sociedad, entonces va a hacer que perdamos el claro objetivo al cual nosotros vinimos al tapete de esta existencia. Conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro Dios particular. Por eso los antiguos griegos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es la única forma en la que nosotros podemos llegar a extraer esa verdadera sabiduría y a poder ser útil para la naturaleza y para la demás, para la sociedad completa, porque podemos ser excelentes gerentes de alguna empresa, pero ahí estamos condenando a los demás a que sigan, a que vendan su tiempo, a una cosa, más si nosotros nos dedicamos a tratar de despertar la conciencia, a aplicar ciertas herramientas y a compartirlas con los demás hermanos, digámoslo así, cada uno va a poder tener la oportunidad de su existencia y es llegar a conocerse a sí mismo, llegar a conocer ese mundo interior que es lo único y verdadero, es lo que realmente cuenta. Para poder conocer nuestro mundo interior, hemos visto muchas conferencias en este temario de fase A que nos dan esas pistas, esos claros mensajes para ahondar en él, así como nosotros tenemos nuestros ojos físicos para andar y no irnos a un hueco, o tenemos el gusto para no comer veneno o comer cosas que ya nos hacen daño, de descomposición, lo que sea. Nosotros también tenemos unos sentidos internos, pero hay uno en especial que debemos desarrollar y es el de la autoobservación. Para que podamos empezar a ahondar en ese camino interior, debemos empezar a ver con esos ojos internos, empezar a observar lo que siento, lo que pienso, mis recuerdos, mis planes, pero ¿qué sucede? Como este sentido ni lo conocemos y si lo empezamos a conocer por ahí, lo activamos una o dos veces al día, está completamente atrofiado en todos nosotros, en todos los seres humanos. Cuando descubrimos cualquiera de nuestros defectos y comprendemos que dentro de él se encuentra atrapada un porcentaje de mi conciencia, de Dios dentro de mí mismo, pero que está ahí metido en ese defecto, necesitamos urgentemente liberarlo. Entonces, como podemos ver acá en esta imagen, todos nuestros diablitos internos son así, siempre nos llevan al error, a la ignorancia, a equivocarnos, a seguirnos estrellando contra las diferentes cosas de la vida, a ser marionetas realmente. Pero esta chispita de conciencia es lo que vale y eso es lo que hace que nosotros podamos a través de la autoobservación darnos cuenta que, por ejemplo, un yo referente, un detalle de la lujuria, tiene atrapada amor, amor que sirve para mi pareja, para mi propio ser, para mi propio trabajo. Así sucede con la ira, con el orgullo, con la gula. Cada uno de esos defectos tiene un porcentaje de conciencia, a mayor o a menor grado. Por eso es necesario entender y comprender. A veces caemos en ese error donde decimos, pero es que yo ya he estudiado este defecto y yo ya entiendo que es malo, entiendo que no debo seguir cometiendo este error, entiendo que no debo dejarlo manifestar, pero aún así me sigue haciendo zancadilla, porque es que necesitamos llevar ese conocimiento a la comprensión. Y la comprensión es algo que emana del corazón. Cuando nosotros empezamos a ver por qué se creó ese defecto, cómo se alimenta, cómo nos maneja, por qué con esta persona se me dispara más fácil la ira que con esta otra, entonces necesitamos empezar a volvernos muy prácticos y a quitarle la importancia no solamente a nuestros defectos, sino a los diferentes conceptos que nosotros tenemos con las diferentes personas, con todo lo que hemos visto a través de toda esa basura intelectual que nosotros nos hemos metido a través de todo ese conocimiento subjetivo. Acá realmente lo único que cuenta es la súplica a nuestra Madre Divina que nos elimine,
Cuando nosotros hemos podido comprender un defecto psicológico, podemos ver internamente el proceso de la muerte de este. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a liberar la esencia, una vez emancipada, va a empezar a despertar esa conciencia, esa chispita que estaba ahí, y va a recibir algo muy interesante y es su propio conocimiento objetivo de parte del Padre y va a tomar dentro de nuestro mundo interior, dentro de nuestro microuniverso llamado hombre, su vocación o oficio. Es decir, que una chispita de conciencia liberada de la envidia, todos estos procesos de servir desinteresadamente, de la filantropía, esa chispita con que se libere, ella sabe ese camino a desandar y va a ayudar a que nuestra conciencia y nuestra autoobservación siga liberando más chispitas para que esa conciencia pueda ir creciendo cada vez más y más. Así es, entonces ahí es donde estábamos viendo ese paralelo con el conocimiento subjetivo. Ahora vamos a mirar cuál es el conocimiento objetivo. ¿M? Ya lo estaba desenvolviendo Meli aquí con lo que cada chispita de conciencia empieza a rescatar esa realidad y esa verdad que está a la luz de todos. ¿M? Pero entonces vamos a ver, si nosotros empezamos a proceder con cada uno de nuestros defectos, de eliminarlos, rescatar esa sabiduría, ese amor, esa voluntad, todo eso que está ahí, pues entonces iremos despertando ese llamado conocimiento objetivo. Quiere decir que vamos a llegar a despertar esa verdadera sabiduría, ¿m? Que está dentro de nosotros, pero está atrapada, ¿no? Que hace parte de la sabiduría universal también, pero la estamos recibiendo es directamente de nuestra conciencia. Pues es un conocimiento de nuestro ser, y al ser un conocimiento de nuestro ser, pues no es algo propio, algo totalmente, digamos, individual. La palabra conocimiento viene de conocer, lo que nos indica que es algo que tiene que hacerse, pues, personalmente. Cada uno de nosotros va a desarrollar ese proceso, ¿sí? Por más pistas y demás, pues, yo no puedo entonces pensar o decir, no, es que yo conozco total y plenamente a tal persona, no, porque eso es algo demasiado profundo. Nosotros pensamos que conocerlos, ah, sí, lo conozco, sé quién es, sé cómo se llama, he convivido tantos años con esa persona. Eso no es conocer, sí, porque también nosotros convivimos con nosotros mismos y aún así nos desconocemos muchísimo porque no hemos explorado todo ese mundo interior. ¿M? Entonces, tampoco puedo entonces yo coger a la persona y decirle, mire, usted es así, así sé cuándo, y entonces así usted se va a conocer. No, es algo individual y personal. La mayoría de nosotros en el proceso de intelectualización creímos que con aprender y memorizar muchas de las cosas, memorizar conceptos, bueno, conceptos que tienen determinados contenidos y demás, entonces que eso era el proceso de inteligencia, que eso era sabiduría, que eso era una erudición y demás. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que memorizar y acumular determinados conocimientos teóricos nos hizo convertirnos en creyentes, no es sabiduría. Una biblioteca andante. Bueno, entonces en ese momento nosotros estamos con una acumulación de cosas, pero eso no quiere decir que sea una sabiduría. ¿M? Vemos que empezamos a ser creyentes y nos volvemos creyentes de todo lo que se nos ha dicho, ¿sí? Veamos, bueno, entonces si determinada cuestión oficial dice tal cosa, ah, no, pero es que si es algo oficial, ah, entonces a ese sí le creo, o a ese documento sí le creo. Pero si de pronto no es así, entre comillas, oficial, ah, no, no, entonces eso es de no creer. Pero el creer y no creer son dos lados de la misma cosa, ¿sí? Diferente sería a través de los procesos de la conciencia extraer la verdad, y bueno, eso ya lo habíamos tocado en una parte, en el tema número 29. Pero ¿qué sucede? Que entonces nosotros todo lo que conocemos y todo lo que hemos almacenado, pensamos que es que eso hace parte de la sabiduría, pero lo que en un punto vamos a darnos cuenta es que eso no lo conocemos. Nada de lo que supuestamente tenemos almacenado verdaderamente lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos faltó la parte más importante de conocer, que es comprobar. Y nosotros vamos a ver que la comprobación de las verdades de este maravilloso universo, ¿sí? Las verdades que están para que todos accedamos a ellas, se va a hacer inclusive sin ningún, bueno, como dice Meli, sin ningún elemento externo. No.
sin ninguna cuestión así externa, o bueno, que con una plantica, o que con esto, cosas y demás. No, nosotros con nuestra conciencia, a través de esa experimentación adimensional, ¿sí? Pues vamos verdaderamente a extraer esas realidades y esa realidad completa, ¿sí? Porque ese conjunto de realidades es la realidad completa, y ahí está la verdad. Tenemos entonces esos vehículos internos, ¿sí?, para poder desarrollar todo el conocimiento objetivo. Quiere decir que debemos crear esos cuerpos internos, esos vehículos para la conciencia que nos van a permitir ir conociendo uno a uno las diferentes dimensiones, el cosmos, ¿sí? Si nosotros cometemos el error de no crear esos vehículos, pues entonces nunca vamos a vivenciar por nosotros mismos en forma objetiva toda esa verdad, todo el conocimiento que está para, o sea, tenemos acceso a él, está para explorarlo, está para verdaderamente tenerlo, pero bueno, si nosotros no hacemos esa creación, gracias. En estos cuerpos integraremos el ser, porque recordemos que cada vehículo creado es una cristalización de conciencia libre y va a subir los porcentajes de conciencia liberada de nuestro despertar. Y en ese proceso, pues toda esa conciencia libre, cada una de esas chispitas tiene una sabiduría. Por eso es que ahí se va a integrar a la conciencia que es el ser y la sabiduría, el ser y el saber. Veamos entonces, en esta humanidad, nosotros, o sea, no es que siempre lo diremos así, siempre me gusta comentarlo para que se tenga muy en cuenta, no es que esto no lo estemos inventando nosotros, ni de hace tantos años, ni de tal dogma o de tal religión o de tal cosa, no, en esta humanidad estamos para que nos liberemos de acuerdo a tres aspectos, tres grandes trabajos o los tres factores para la revolución de la conciencia. Esto lo vimos en el tema número 17 y lo vimos también en el tema número 40. Si nosotros vamos entonces a querer verdaderamente acceder a la sabiduría de una forma real, pues vamos a ahondar en esos tres aspectos, en esos tres grandes trabajos, esos tres factores y liberar nuestra conciencia. ¿Cuál es el primero? Pues el primero podríamos denominarlo, bueno, aquí no está el orden como tal que estuvimos desarrollando en el tema 17, pero vamos a mirarlo en este orden. Si nosotros no llegamos y nos descontaminamos en nuestra psiquis, pero de una forma radical y verdadera, o sea, morir a esa psicología equivocada, si no morimos y no se eliminan cada uno de esos defectos, pues no se va a liberar la esencia, no se va a liberar esa conciencia que está atrapada dándole vida al defecto, ¿sí? Por eso tiene que morir. Por lo tanto, tampoco avanzamos hacia la sabiduría. Si nosotros esas chispitas no las llevamos a ese proceso llamado el nacimiento espiritual, que es ese otro factor, si no nacemos, no se crean esos vehículos para la conciencia, para el ser, no se cristaliza esa conciencia. Y eso quiere decir, no creamos los cuerpos existenciales que nos van a permitir conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza, subir en porcentajes de conciencia liberada y bueno, hacer un trabajo, una obra completa de amor y sabiduría. Entonces, ahí está. Y como tercer aspecto, si nosotros no nos sacrificamos por la humanidad, si no desarrollamos ese tercer factor, tampoco integraremos conscientemente ese proceso que llamamos la ley del amor. En esos tres pasos, esos tres grandes trabajos, es que nosotros vamos a entender que hay siete conciencias o siete grandes partes de la conciencia que están en embrión esperando que nosotros las desarrollemos. Están en embrión y la materia prima es nuestra energía creadora del espíritu, de la energía creadora sexual, que es en la cual está cayendo todas esas chispitas de conciencia liberadas en el día. Y cuando aprendamos entonces a crearnos a nosotros mismos, o sea, hacer toda esa creación de los vehículos en nuestro interior, vamos a desarrollar cada una de esas partes de la conciencia o cada una de esas conciencias. Veamos cuáles son. Hay una parte en la cual se va a alcanzar regenerando nuestro cuerpo físico, pasarlo a un estado solar. Ahí se va a rescatar una parte de la conciencia. Esa es una conciencia. Se va también a regenerar el cuerpo vital. Esa es otra parte de la conciencia, esa es otra conciencia que se va a rescatar. Se crea el cuerpo astral y allí entonces también vamos a adquirir una profundidad relacionada con muchos aspectos emocionales del deseo. Bueno, ahorita se va a profundizar en eso. Vamos a rescatar también esa parte, creando el cuerpo mental, vamos a poder llegar a ese gobierno de la mente en un gran sentido, en un gran porcentaje.
y es esa conciencia del cuerpo mental que nos va a entregar. Y luego se va a crear el cuerpo causal. ¿Para qué? Para generar una unión con el cuerpo búdico y el átmico, que son otras dos partes de la conciencia. Estas son las 7 partes de la conciencia o las 7 conciencias, porque en cada uno de los vehículos está, digamos, definido una conciencia que se va a liberar y se va a desarrollar. Es decir, que no podemos caer en ese error de pensar como algunas escuelas de tipo pseudoesotérico donde dicen, no, no se necesita la pareja, nosotros ya tenemos los cuerpos, usted a través de procesos de respiración ya va a hacer que ascienda, que se haga el ascenso correcto de Kundalini, nada de eso. Con el cuerpo físico vamos a conocer verdaderamente esta tercera dimensión. A pesar de que vivimos acá, no estamos sujetos a estas leyes, vivimos es en función de nuestra personalidad y del conocimiento subjetivo. Cuando nosotros nos preocupamos por las deudas, por el qué dirán, por cómo nos ven físicamente, por el cabello, por los ojitos, por las uñas, por la ropa, no estamos viviendo ni siquiera en esta tercera dimensión, estamos viviendo en función de la personalidad. La apariencia. Exactamente. Con el cuerpo vital vamos a conocer la cuarta dimensión. Mucho se ha visto, incluso todos esos cuentos de Disney, de hadas, de duendes, pero para nosotros esto es algo completamente ilusorio, irreal, porque no podemos comprobarlo directamente hasta que no hayamos hecho esa regeneración de ese cuerpo vital que nos va a dar esa oportunidad de vivenciar completamente, verdaderamente ese plan. Con el cuerpo astral vamos a conocer los planetas, los astros, vamos a ahondar en aprender a aquietar y a observar todas nuestras emociones, a manejar ese fuego también interno de nuestro propio microuniverso, pero mientras tanto podemos hacerlos a través de los sueños. Cuando nosotros dormimos y soñamos, entramos de forma inconsciente a esta dimensión, por eso no vemos claramente, por eso vemos borroso cuando soñamos, vemos algo raro y aún así, sí, eso es normal, porque necesitamos crear esa conciencia para ese cuerpo. Cuando esa conciencia ya esté integrada en ese cuerpo, esté creada, entonces la realidad y lo objetivo, lo que podamos estudiar allí, va a ser con muchísima más sabiduría. Vamos a ver, HD. Exactamente. Con el cuerpo mental vamos a conocer el mundo de los átomos y vamos a poder extraer la sabiduría de ellos. Ese plano mental está relacionado con todos los átomos que componen nuestro microuniverso. El cuerpo de la voluntad es el quinto cuerpo que nosotros debemos crear a través de la magia sexual del suprasexo, hombre y mujer, sin llegar a derramar esa valiosa energía. Con este cuerpo vamos a conocer los mundos electrónicos o los planetas del Cristo, todo lo que es, lo que ha sido y será. Dentro de nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestro microuniverso internamente está compuesto de átomos, pero estos átomos tienen esa parte que es el electrón, que está relacionado con el fuego, con lo que nosotros debemos aprender a liberar a través de la muerte psicológica y esto nos va a brindar a nosotros también una verdadera voluntad para muchas cosas. Ahorita la voluntad que tenemos es subjetiva, voluntad para levantarnos temprano, para ir a trabajar, a hacer plata, a conquistar chicas, a conquistar chicos, a esto, pero la verdadera voluntad es para el trabajo de nuestro ser. Con el cuerpo búdico vamos a conocer los mundos electromagnéticos, va a ser la verdadera felicidad. Ahorita nuestra felicidad de igual forma es muy subjetiva porque está en función de los defectos, entonces la lujuria se siente feliz si conquista al chico de sus sueños o a la chica o el adúltero o el envidioso. Bueno, cada uno de nuestros defectos tiene una felicidad muy, muy equivocada. Ahí vamos a poder experimentar lo real. Y con el cuerpo átmico vamos a poder sumergirnos en un océano de luz y de sabiduría. La luz está relacionada con la sabiduría que puede emanar de nuestro mundo interior. Así es, entonces para las personas que de pronto en este momento hasta ahora están escuchando esto o llegan a esto, para que complementen este entendimiento está el tema número 10 que se denomina los 7 cuerpos, y está el tema 5 y 6 las dimensiones y dónde están en nosotros, de fase A. Así es. Entonces la invitación es para que ustedes entren a la sección de videos y puedan empezar el orden para que no estén tan perdiditos. Sin estos 7 cuerpos o 7 conocimientos o 7 conciencias va a ser imposible ahondar en ese verdadero camino interior, en el universo, en el conocimiento del universo y los dioses, porque así como es afuera, así es adentro.
Entonces, ¿cómo vamos a empezar si nosotros mismos nos dedicamos a despreciar las excelencias que están dentro de nuestro propio cuerpo físico, de nuestro mundo interior, de nuestra sabiduría? Jamás vamos a poder valorar eso. Y cualquier persona que tal vez nos diga, no, es posible eliminar un defecto, es posible cambiar esto, es posible cambiar un estado desagradable, un evento triste, usted puede cambiar la situación en la que afronta ciertas cosas. Si no lo experimentamos, como decía Camilo ahorita, con la comprobación directa, pues va a ser cháchara, va a ser un conocimiento que, ay, no, eso es perder el tiempo, eso allá le lavan a uno el cerebro. ¿No? Quien ya ha empezado a experimentar y a comprobar las cosas, a comprender, realmente se da cuenta de lo valioso que es un conocimiento objetivo. Lo que decíamos ahorita, los griegos habían enseñado a conocerse primero a sí mismos para poder conocer lo externo, al universo y a los dioses. El conocimiento objetivo, ¿a qué nos va a llevar a nosotros? ¿Qué nos garantiza ese conocimiento? Conocer lo real de la vida. Es muy triste que personas llegan al ocaso de su existencia y nunca sintieron amor, no saben lo que es experimentar amor en el sexo, y no me estoy refiriendo a algo de forma romántica o de darle gusto o placer a la pareja, no, sino de poder a través de su energía canalizarla correctamente, experimentar algo más allá de lo que toda la sociedad, toda la degeneración nos vende. ¿Cuál es el objetivo de existir? Vamos a andar por esa línea horizontal donde fulanito, entonces si yo no hago lo que hace fulano, entonces soy un fracasado, o donde si yo no voy para donde va Vicente y toda la gente, entonces yo soy un miserable. No, necesitamos es empezar a salirnos y a ver el objetivo real de la existencia. Nos dieron un cuerpo físico, unas energías, unas pistas para que nosotros mismos hagamos con esa materia prima, con la muerte, el sacrificio y el nacimiento espiritual, que es la práctica sexual, para poder llegar a cristalizar esa conciencia. Nuestro papel en el universo. A veces las personas dicen, no, Dios es injusto, ¿a qué nos pusieron aquí? A sufrir, a pasar hambre, mire esto, ¿por qué a esta persona le pasa esto y a este no? ¿Por qué a mí me sucedió esto? Bueno, hay leyes universales que si nosotros aprendemos a conocerlas, vamos a dejar de violarlas, de transgredirlas, y vamos a aprender a trabajar con ellas de una forma consciente. No nos permite fusionarnos con nuestro propio ser. Nosotros ahorita somos una unidad múltiple, imperfecta, por todos nuestros defectos psicológicos. Cada uno de ellos, la ira, la envidia, la codicia, el orgullo, la pereza, cada uno de ellos hace que esté fraccionado nuestro ser. En el momento en que empezamos a eliminar nuestros defectos, a cristalizar esa energía en la práctica sexual y a crear cada una de esas conciencias, entonces se va unificando nuestro ser, nuestra sabiduría. Si queremos llegar al conocimiento objetivo, debemos necesariamente comprobar y practicar. Muchas personas tal vez, o muchos de nosotros, damos las conferencias y eso, pero a veces se nos olvida como esa disciplina, ese juicio, esa capacidad de uno poder organizarse en el día y poder empezar a hacer las prácticas, empezar a comprobar. Ayer vimos la conferencia de la danza de los derviches. ¿Cuántos de ustedes las hicieron ayer o hoy y experimentaron lo de descargar el hígado? Lo mismo el desdoblamiento astral, la meditación, los que tienen pareja, a trabajar con la energía. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de la diferencia que hay en creer y en practicar. La palabra conocimiento viene de conocer. Si uno no conoce, no va a tener ningún conocimiento. Lo decía ahorita en un principio, porque una persona habla muy bien y tiene buena memoria, retiene diferentes obras, fechas, cosas, sumas, restas, bueno, todo esto, podemos decir, no, esta persona sí sabe, este sí tiene conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento? Es un conocimiento prestado. Nosotros podemos hoy toda la noche ponernos a leernos un libro y a memorizarlo y lo vamos a memorizar. Pero ¿cuál es esa verdadera sabiduría? Más no sería valioso tal vez desdoblarnos y ir a mirar cómo hemos alimentado un defecto o por qué tenemos determinado karma o por qué nos cae mal o nos cae muy bien una persona o hacer una retrospección del día y poder ver los diferentes elementos psicológicos. Ahí es donde vamos a poder tener una mayor sabiduría y una mayor certeza, a diferencia de por qué habla bien, de por qué se viste bien, de por qué entonces tiene mucha diplomacia hacia ciertas cosas. Eso realmente no es lo verdadero y el objetivo. Bueno, también puede entonces desdoblarse y ir a ver inclusive los átomos, las moléculas dentro del mundo interior, ver a ver si existe o no ese de esos templos de la ley divina, ver cada una de las cosas, todo eso, conocer al ser, Así conocer a la es. La conciencia. conciencia, tener la capacidad hasta de sanarse uno internamente. Siempre estamos confiando en el conocimiento subjetivo, como hablaba con una persona hoy, una chica, ella, o sea, lo ideal es que uno tenga la oportunidad de darse cuenta que a través
de sus emociones, de sus sentimientos, de sus emociones negativas, realmente dañamos nuestro cuerpo físico y lo enfermamos. Entonces, solo con ese conocimiento objetivo, esa sabiduría de nuestro propio ser es que vamos a poder acceder completamente a esto. Cuando se enseña a letra muerta repitiendo lo que dejaron los maestros, para nosotros cualquier cosa podría ser una mentira. Y uno de ustedes, cualquier alumno puede decir, ustedes son unos mentirosos, pueden estar seguros de esto, les consta. La invitación aquí a qué es, no es entonces a decir, no, entonces como yo no he comprobado el desdoblamiento, entonces yo no voy a hablar de eso. Como yo no he comprobado la meditación, no voy a hablar de eso. Yo no tengo pareja, entonces qué castidad. No, la invitación aquí es bueno, ese tipo como de pensamiento oriental. Si nadie ha podido, pues, eso quiere decir que nadie puede, no, pues yo puedo ser el primero, puedo empezar a experimentarlo en mi familia, en mi ámbito, bueno, si ellos no se animan, yo sí me quiero animar a experimentar esto, a comprobar. Tampoco podemos caer en el error de muchos del movimiento gnóstico donde no, venga, pero ¿cuál es su maestro? Usted tiene que seguir la literatura de su maestro, tiene que enseñarnos. Los maestros dejaron todo el conocimiento, dejaron las pistas, se les debe un gran respeto y un agradecimiento porque pues, afortunadamente nos pudieron dejar cada uno el paso a paso, pero si nosotros no hacemos ese camino, no hacemos esa oportunidad de andar por nuestra propia sabiduría, nuestro mundo interior, pues de nada nos va a servir que hayan miles de maestros, que estemos al lado del maestro realmente, y si nosotros no practicamos, pues el maestro a nosotros no nos va a autorrealizar. Esto requiere de una intención completa de nuestro ánimo, de esa oportunidad de empezar a comprobar y a practicar. Cada persona debe ir adquiriendo su propio conocimiento. Tampoco podemos caer en ese error de personas que entonces reflexionan y porque descubrieron un defecto, entonces va a proyectarlo en los demás y no, es que así es que así tiene que ser. Hay cosas muy generales, hay aspectos psicológicos muy generales como por ejemplo la fornicación, los procesos de ganar castidad, pero nosotros somos cada uno un universo diferente y cada persona tiene un rasgo psicológico y de acuerdo a cómo vaya a ir adquiriendo su propio conocimiento, entonces se va a hablar de una verdad. No porque lo dijo fulano, no porque se lo escuché a tal instructor y entonces dijo que esto era así y ya es así. Debemos llevarlo todo a la comprobación directa y a nuestro propio conocimiento interior. Así es, entonces es cuando decimos, bueno, el maestro dice todo en sus obras, todas son verdades, porque un maestro es una persona, es un ser despierto, no estamos hablando acá de, digamos, ciertas personas que en medio de su mitomanía dicen que ya son maestros, no, se está hablando es de un verdadero maestro, que ya pasó del 72% de conciencia despierta, ya inclusive estamos hablando de maestros con un 99-100% de conciencia despierta. Todos son verdades en sus obras, porque bueno, entonces también hay, cuando se ha podido empezar a comprobar esas verdades, pues se puede decir, no, sí, claro, eso es verdad porque he podido comprobar una parte de esa verdad. Se ha podido entonces meter y se ha podido rasgar un poquitico de esa verdad que está ahí. Pero si en un momento, por ejemplo, uno se pone a decir, no, el maestro Samael, digamos, el maestro Samael dice en tal obra, en tal capítulo, tal y tal cosa, pues entonces cualquiera de las personas podía decir, bueno, usted es un mentiroso, pues lo está diciendo él, pero a usted le consta eso. Entonces ahí es donde está ese reto y ese compromiso y esa responsabilidad de nuestro propio despertar. El maestro y los maestros pusieron las bases para que cada uno de nosotros llegara a su propio conocimiento, ¿sí? Para que cada uno lo hiciera. Ahora, otra vez debe aclararse. De nuevo lo volvemos a retomar. O sea, no es que estemos despreciando a los maestros o que no, entonces no se va a hablar de ellos y ya vamos a decir que esto es de nosotros y es que esto lo diseñamos nosotros. No, no, tampoco se trata de eso. ¿Sí? Lo que se trata es esa responsabilidad de meternos a la práctica, a la comprobación, ¿sí? Y mantenernos en ella también. Por eso está el tema número 23 y el tema número 25 para que nosotros nos enfoquemos y descubramos que cada uno de nosotros debe llegar a ese propio conocimiento. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, lo dejaron los griegos, pero vamos a ver que muchos maestros hablaron de que primero
era fundamental conocernos a sí mismos. ¿Sí? Uno en un momento decía, "Ve, pero ¿de dónde sacó esa sabiduría Buda? ¿De dónde es que sacó esa sabiduría Krishna, Jesús, el maestro Jesús? Bueno, todos estos grandes maestros de la humanidad, ¿de dónde es que sacaron esa sabiduría? ¿Cómo hicieron? Bueno, pues ellos sabían que había que hacer tres grandes trabajos y lo desarrollaron, y fruto de eso salió su propia sabiduría. En un punto todos llegaban a hablar acerca de algo muy similar: conocernos a sí mismos, plena, profundamente y en un aspecto real. Listo, ese es el tema. Para recibir entonces el audio de la conferencia, el PDF de la conferencia, las diferentes tutorías, ingresar al grupo de WhatsApp en las cuales compartimos cada una de las conferencias y cada una de las actividades que desarrollamos y los documentos de apoyo, nos pueden escribir a este número que aparece en pantalla, a este número de WhatsApp, con mucho gusto. Sí. También entonces nos pueden comentar ahí en el WhatsApp cualquier otra inquietud que ustedes tengan. Aquí en la página de Facebook en la cual ustedes están viendo este tema, pueden también darle ahí seguir para seguir cada una de las transmisiones y cada uno de los aportes que se están desarrollando. Los invitamos a que se suscriban, leen la campanita al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores, donde también se están subiendo cada una de las conferencias. Bueno, entonces el día sábado vamos a ver una conferencia muy interesante, ya casi culminando este ciclo de 50 conferencias de fase A. Vamos a ver esa conferencia de los diversos tipos de yoes lujuriosos. Aquí vamos a poder tener las pistas adecuadas para desarrollar muy bien eso que se llama castidad. ¿Cómo es que vamos a rescatar el amor que está atrapado en cada uno de esos conceptos y conocimientos subjetivos de ese gran yo como la lujuria? Y vamos a poder ir ahondando en ese camino del trabajo de la magia sexual con nuestra energía, con la pareja, para ir cristalizando en las diferentes conciencias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver qué inquietudes tienen. Uh -huh.